Muy buenas, esto es un vídeo para cuarto de la ESO en el que vamos a explicar el concepto de radián. Quiero suponer que en años anteriores o incluso este año en matemáticas habéis ya trabajado el concepto de radián, pero dado que vamos a empezar con movimiento circular, es imprescindible que sepáis qué es el radián y que no solo lo entendáis bien, sino que también lo tengáis fresco. Así que he hecho una pequeña presentación para repasar los conceptos que considero indispensables respecto al tema. Voy a poner la presentación y me voy a quitar porque si no tapo. Y vamos allá. Mirad, la definición de radián es verbalmente compleja o es una frase que si intentáis reproducir de forma memorística os va a liar. Es más fácil que os hagáis un dibujo y entendáis qué significa radián. Y de hecho he hecho una animación para que podáis verlo mejor. Pero vamos a intentar primero hacerlo mediante una definición básica. Mirad, si establecemos una circunferencia de un radio, el que sea, he puesto aquí 10 unidades, vamos a suponer que son metros, ¿vale? Pero podría ser cualquier unidad, centímetros, milímetros, años luz, ¿sí? Un ángulo de un radián es aquel cuyo arco de circunferencia, esto es el arco de circunferencia, tiene la misma longitud que el radio. Es decir, si este ángulo vale un radián exactamente, esta longitud de aquí, si la estiramos, tendrá la misma longitud que esta, el radio. ¿De acuerdo? Si vamos a la definición, tenemos que atender a dos cosas. Lo primero es que el radián es una unidad de ángulo, ¿vale? Es una unidad de medida como lo es el grado. Lo que para el grado es hexagesimal. Ahora, en física utilizamos más habitualmente radianes porque son muy cómodos a la hora de convertir unidades angulares en unidades lineales. Es algo que veremos luego, pero intentaré que ahora se entienda un poco. Hemos visto que un ángulo de un radián hace que la longitud del arco de circunferencia sea de longitud igual a la del radio. Daos cuenta que si este ángulo fuese menor, esta longitud sería menor y no llegaría a ese 5, o si este ángulo fuese mayor, esta longitud superaría los 5. Así que en este ángulo exacto en el cual el radio y la longitud se igualan, la longitud del arco, ¿sí?, se llama un radián y más o menos vale 57 y pico grados. Pero por favor, no memoricéis este número, no es importante. Os he hecho una animación, ¿vale? Sobre todo porque muchas veces la gente entiende el radián como algo muy abstracto y complejo que puede incluso depender del ángulo y del ángulo del radio. Y no es así. Mirad, os he preparado, a ver si puedo enseñarla, dadme un segundito, que todavía con esto me estoy intentando aclarar. Narices, debería poder. Aquí está. Disculpad, que soy bastante nuevo en todas estas cosas, ¿vale? Mirad, he hecho pues la foto que tengo ahí puesta. He hecho lo mismo. He cogido aquí un ángulo. Si os dais cuenta, no llega a ese valor que hemos dicho antes. Y entonces el arco mide 4,75 en vez de los 6 que mide el radio, ¿sí? Haga lo que haga con el radio, siempre el arco va a valer menos, ¿veis? El radio vale 3, pero el arco 2,3. El radio vale 4, 3. El radio vale 5, 3 y pico. El radio vale 6, 4 y pico. Jamás con este ángulo vamos a conseguir un arco que valga lo mismo que el radio. En cambio, si yo aumento el ángulo hasta ese momento en el que el arco y el radio es igual, ¿veis? 57 y pico, ya os digo, hay un problema de redondeo de decimales, ¿sí? Automáticamente, este ángulo de aquí ha barrido una distancia desde este punto 1 a este punto 2 igual al radio. Y me da igual cómo de grande sea el radio, ¿veis? Si es 9, el arco es 9 y el radio es 9. Que el radio es 6, el arco es 6. Que el radio es 2, bueno, pues el arco es 2. Para este 57 y pico, equivalente a un radián, hemos conseguido que este arco, esta distancia que está marcada en rojo, es la misma que este radio, ¿vale? Si el ángulo es menor que el radián,
pues el arco es menor y claro, pues el ángulo no llega a 1 radián. ¿Por qué? Porque la longitud del arco no llega al radio. Mira que aquí tendría que valer 2 y mide menos 1,5. En cambio, si me paso de ese 50 y pico y me voy a 70 y algo, daos cuenta como ahora el radio es 2, pero el arco que hemos barrido es mayor. ¿Por qué? Porque ese ángulo es mayor que 1 radián. Si vamos a que vaya 2, bueno, más o menos, tampoco va a estar media hora que sea igual, ¿sí? ¿Veis? Nuevamente ese 57,16. Y si me permitiese poner esto en radianes, que seguro que me permite, pero no sé cómo, pues pondría aquí 1 radián, ¿vale? Vale, volvemos a la presentación, a ver si me aclaro esta vez. Ha sido más fácil. Bien. Vale, entonces, parece que el valor de radián da 57 y pico, pero ese valor no hace falta que lo memoricemos, porque es muy fácil saber cuántos radianes hay en una vuelta completa. En una vuelta completa, todo el mundo sabe que barremos una distancia igual a 2πr, ¿sí? Sabemos que el perímetro de un círculo es 2 por pi por radio, así que la distancia total que haríamos al barrer una vuelta completa sería 2πr. ¿Cuántos radianes hay dentro de una vuelta completa? Pues si dividimos la longitud total, que sea 2πr, entre la longitud del radián, que es r, veríamos cuántos radianes hay. Es decir, estamos dividiendo una longitud total entre la longitud de una unidad y veremos cuántas veces contiene esa unidad. El cálculo es muy sencillo. Hacemos 2πr, que es la longitud total, y dividimos entre r, que es la longitud del arco de un radián. R con R se va y me sale 2pi. Es decir, que en una vuelta completa hay 2pi radianes. Y eso es importante. Son 2pi radianes, no 2πr. No tenéis que confundirlos. Así que, por favor, no os liéis. No es lo mismo 2πr que 2pi radianes. Vamos a ver si entendéis la diferencia. 2πr es una unidad de longitud. Y esa unidad de longitud vendrá en las unidades que tenga el radio. Por ejemplo, si tenemos un radio de 10 metros, haremos 2 por pi por 10 y quedará en metros, ¿sí? 20 pi metros, ¿sí? Mientras que 2pi radianes ya tiene sus unidades, son 2pi, es decir, 6,28 y pico, ¿sí? Radianes. Es como decir 43 grados o 108 grados, ¿sí? No confundís grados con distancias porque no utilizáis la palabra radián y no os sale nueva, o sea, no os resulta nueva. Y además, radián tiene una forma de expresarse muy parecida al radio. De hecho, se llama radián porque es el ángulo que barre un arco igual al radio, ¿sí? Pero no es lo mismo. Así que cuando utilicemos la expresión 2πr, va a ser la longitud del perímetro y 2pi radianes va a ser un ángulo con sus unidades radianes. Es como si pusiésemos, yo qué sé, pues 360 grados. Y realmente son 360 grados porque es una vuelta completa. Acabamos de ver que una vuelta completa tiene 2pi radianes. Así que, pues, 360 grados son 2pi radianes, ¿sí? Y esto nos sirve para hacer conversión entre unidades. Es muy sencillo. Dado que sabemos la equivalencia entre grados y radianes, pues podemos hacer cualquier paso de radianes a grados o de grados a radianes. Es muy sencillo. A través de la vuelta completa podemos establecer que 360 grados son 2pi radianes o que 2pi radianes son 360 grados. Tanto me da que me da lo mismo. Siempre os hago el ejemplo de ¿qué preferís andar? ¿1 kilómetro o 1000 metros? ¿Qué preferís esperar? ¿1 hora o 3600 segundos? Y automáticamente decís que os da igual. ¿Por qué? Porque son valores que, pese a que utilizan unidades distintas, equivalen a la misma cantidad de la misma magnitud. Es decir, que si estamos mirando ángulos, utilizar 360 grados o 2pi radianes es lo mismo. Así que, en este caso, tenemos 2pi radianes y para pasarlo a grados será muy fácil. Dividimos entre 2pi radianes y multiplicamos por 360 grados. Radián con radián se va, tachamos y nos queda 2 por 360 partido de 2pi. Es decir, 360 partido de 2pi queda 114 y pico. ¿Sí? Lo mismo para pasar de grados a radianes. Esta vez radianes estaba en el numerador y hemos puesto en el denominador, pues ahora grados está en el numerador, pondremos grados en el denominador. Así que grados con grados se irán y pasaremos 360 grados a 2pi radianes. Y por tanto, grado con grado se va, 220 por 2 por pi partido 360 radianes, que son las unidades que me quedan. Por favor, recordad, estas unidades son de ángulo. No tiene que ver con el radio para nada. ¿Sí? Mirad, quiero que entendáis por qué es tan importante el radián. Si yo quisiera saber cuánta longitud he andado en un movimiento circular,
Haciéndolo con grados sería muy complicado. Imaginad, tengo una rueda de tantos metros de radio, tengo una noria de tantos metros de radio y he barrido un ángulo de tantos grados. ¿Cuánto se ha movido la noria o qué distancia ha recorrido o qué arco ha recorrido? ¿Sí? ¿Cuánto es la longitud del movimiento o cuánto espacio se ha movido ese móvil? Pues mirad, sería tan sencillo como hacer una regla de 3 relacionando ángulos con longitudes. Podríamos hacer que una vuelta completa sea una vuelta completa, pero claro, una en ángulo y otra en longitud. Es decir, una vuelta completa equivale al perímetro, y aquí pondremos pues el radio que sea. Hemos dicho 10 metros, pues 10 metros como si fuesen 10 centímetros, me da igual, ¿sí? Y si me das un ángulo, podría sacar la longitud, o si me das una longitud, podría sacar un ángulo. De hecho, generalmente voy a tener ángulos y voy a necesitar longitudes. Así que, si hiciésemos la regla de 3, L sería A por 2πr partido 360. Si os dais cuenta, esta fórmula no es especialmente cómoda, ni siquiera es especialmente fácil de recordar. Por eso, los ángulos en física, cuando trabajamos con unidades angulares, trabajamos en radianes, porque es mucho más cómodo. Vamos a ver por qué. Si hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero en radianes, esa relación ángulo-longitud ya no es 360 2πr, sino 2π radianes. Sigue siendo lo mismo, una vuelta completa, pero en radianes. Y la longitud es 2πr, no 2π radianes, 2π por r. Esto es lo que vale el perímetro del círculo. Y nuevamente, si me das un ángulo, buscaré una longitud, o si me das una longitud, buscaré un ángulo. Vamos a hacer la regla de 3 para la longitud. Por ejemplo, la longitud sería igual a A por 2πr partido 2π radianes. ¿Sí? Como ya sabéis, en las ecuaciones no ponemos las unidades, así que L es igual a por 2πr partido 2π, y podéis ver que 2π y 2π se van quedando A por R. ¡Ostras! ¡Qué cómodo! La longitud no es más que coger el ángulo y multiplicarlo por el radio. Claro, un ángulo en radianes mide en longitud un radio, así que dame cuántos radianes tienes y te diré cuántos radios me he movido. Por tanto, cuánta longitud se ha desplazado el móvil, cuántos radios se ha movido. Es decir, que para conocer la longitud de un arco de circunferencia bastará multiplicar el ángulo en radianes por el radio. Y esto nos permite hacer cálculos muy sencillos, a la vez que también podríamos calcular el ángulo muy sencillamente, cogiendo la longitud y dividiendo entre el radio. Espero que esto haya sido sencillo y esclarecedor para que podáis hacer los ejercicios que os he puesto para este día, ¿vale? El próximo día empezamos con movimiento circular y, por favor, a partir de ahora, todos los ángulos en radianes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.